buenas tardes. Yo voy a hacer unas brevísimas palabras. Les agradezco muchísimo la participación y la disposición para este tema. Lo hablamos ayer con nuestro equipo, que es de una gran importancia, ¿no? Porque hace el rol inteligente del Estado en tantos temas que ustedes también han estudiado durante tantísimo tiempo y han protagonizado. El sentido de esto es poder profundizar lo muy bueno que se está haciendo en materia de evaluación, fortalecer el rol de lo que imaginamos tiene que ser como un gran órgano rector de esto a través de la jefatura de gabinete, y a su vez dar una señal muy importante, lo hablamos también ayer, en este momento de tanta restricción presupuestaria, de que el desafío es justamente no crear ni sumar más gasto ni nuevas estructuras en el Estado, sino poder optimizar y mejor sistematizar todo lo que se está haciendo en materia de evaluación, en todos los subsistemas existentes, ¿no? No es solamente una cuestión cuantitativa, como ustedes conocen bien, del presupuesto, ni tampoco una cuestión que tenga que ver simplemente con otra vez, lo cuantitativo, sino también con lo cualitativo, que es tan importante, con la medición de impacto, y con el gran puente que tenemos que construir, que es que esto tenga a su vez una correlación o una vinculación con las tomas de decisiones. Que tengamos más elementos, más datos, más conclusiones que traduzcan consecuencias operativas en el momento de decidir las diferentes políticas públicas. No solo el monto de un presupuesto, sino el diseño de una política pública, el diseño de los programas que le dan vida, el diseño de las diferentes acciones que tenemos por delante en el sector público. Así que este es un poquitito el espíritu. Ustedes conocen muy bien el tema, son expertas y a su vez están trabajando muy bien en diferentes áreas. Lo de los bancos de evaluaciones también es algo muy, muy interesante, muy importante. Tenemos que contribuir a darle un adecuado nivel de publicidad y de difusión y de socialización. Y entonces pensemos juntos y juntas cómo podemos a esto darle un marco legal. Hay varios proyectos de creaciones de diferentes agencias y demás. En este momento no es una buena señal hablar de crear nuevos organismos en el Estado, ni muchísimo menos, pero sí de articular mejor todo lo que existe, de sistematizarlo, de establecer una agenda estratégica, y que a su vez los sistemas transversalmente dialoguen de una manera más apropiada. Ese me parece es el sentido. El formato legal que traduzcan estas acciones tiene que estar en esa dirección. Y luego también, otra vez, lo de los subsistemas es muy importante. De nuestra parte tenemos todo el área de financiamiento internacional, está el tema presupuestario, está el tema del SIEMPRO, que es tan importante como cuestión de las políticas también sociales. Así que ahí también hay una riqueza no solo estadística de datos que tenemos que saber aprovechar mejor. Este es un poco el sentido. Si pudiésemos tener en breve una propuesta legislativa que constituya este sistema, que lo fortalezca y que lo establezca como una política de Estado, sería un gran logro para agregar valor a todo lo que se está haciendo. Y después imaginábamos también, ustedes verán, la posibilidad de que hagamos ya un encuentro más grande y más ambicioso, como el que habíamos pensado en su momento en otras provincias, donde podamos exponer las principales conclusiones de las evaluaciones que se han estado realizando en estos últimos meses, ¿no? Nosotros siempre mencionamos la del Plan Argentina contra el Hambre o el Plan Alimentar, mejor dicho, que hay una serie de meta-evaluaciones y una cantidad grande de conclusiones, pero tenemos otras en marcha de la parte del financiamiento externo, y ustedes también seguramente tienen ya también en el banco, ahora nos van a contar Ana y también Erika y obviamente Leandro y Ana María, como siempre, apoyando toda la tarea. Así que bueno, eso es un poquito yo lo que les quería transmitir.
Nada más de mi parte, les agradezco muchísimo, los dejo y las deja en... Me perdí. Les dejes o las dejo en... Las dejo y los dejo. Ahí está. El verbo no sé. Bueno, y estamos atentos entonces a las conclusiones. Cuéntenos como un aliado en esto y como unos compañeros de ruta para poder optimizar este tema. Otra vez, en un momento tan complicado y tan complejo que estamos viviendo, se puede entender como que este no es un tema prioritario. Es más prioritario que nunca. Es más prioritario que nunca en esta instancia donde no es simplemente que prime una mirada de fiscalismo, tiene que primar una mirada de Estado solidario, inteligente para servir mejor al pueblo, que es eso lo que estamos buscando todo con este tipo de actividad. Muchas gracias y adelante. Muchísimas gracias, señor secretario, doctor Gustavo Vélez. Han sido sus palabras introductorias y de bienvenida en esta ocasión. Daremos paso ahora al primer panel titulado Hacia una estrategia nacional de evaluación. El mismo será introducido por Erika Roffler, subsecretaria de Programación y Prospectiva de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Luego, Ana María Lois, consejera del CES y vicerrectora de la Universidad Nacional de San Martín, moderará este panel. Bueno, a ver, ¿se escucha ahí? Bueno, primero gracias por la invitación. Yo voy a ser muy breve, quisiera comentar algunas cuestiones de lo que venimos trabajando en la Jefatura de Gabinete, en la Secretaría de Coordinación Presupuestaria y Planificación del Desarrollo, que conduce Jorge Neme, y en conjunto, quiero decirlo, con el equipo de Ana Castellani, donde nos hemos propuesto acompañar lo que nosotros llamamos una estrategia de evaluación integral y que permita de algún modo acompañar, fortalecer lo que ya se viene haciendo en el Estado Nacional, que es mucho. Entonces, en ese sentido, yo quisiera marcar 3 cuestiones que me parece que de algún modo dan cuenta de los objetivos que nos hemos propuesto en el trabajo conjunto con el resto de los ministerios. Hoy estamos Jefatura y la Secretaría de Asuntos Estratégicos como áreas transversales del Estado Nacional, pero claramente este espacio de trabajo que de algún modo articula lo que podríamos llamar esta estrategia, es un espacio con los organismos sectoriales. La estoy viendo a Ana, bueno, la veo a Beatriz Anchorena de la agencia, que también acompaña en términos de cómo se piensa la cuestión de los sistemas de información y la producción de información. Muchos colegas y compañeras que trabajan las cuestiones de evaluación en los ministerios sectoriales, y es en ese espacio de coordinación desde Jefatura y desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos que nos hemos planteado abordar una estrategia nacional que en principio trabaje sobre 3 cuestiones. Por un lado, lo que llamamos la coordinación operativa, y es ponernos de acuerdo respecto de los alcances de la evaluación, los mecanismos, qué viene haciendo cada uno, de qué manera se puede cooperar en ese espacio de trabajo para que los insumos de las evaluaciones sean incorporados en la toma de decisiones, y ahí tenemos un desafío importante desde el punto de vista de la gestión de la política pública. Una segunda cuestión que para nosotros es relevante y tiene que ver con criterios en términos de cómo priorizamos programas, qué programas y qué políticas son priorizadas para pensar estas acciones de evaluación que cada organismo sectorial claramente ha venido desarrollando, y me parece que es central marcar que, si bien, digo, hoy en principio no estamos, ya la pandemia pasó, pero ha sido para nosotros también un momento crítico en el que el Estado tuvo que poner, ¿sí?, esfuerzos respecto de cómo abordar la política pública, y en ese contexto, aún en ese contexto de enormes dificultades, se siguió trabajando en planificación, en programación y también en la evaluación de las acciones prioritarias y de políticas públicas prioritarias. Con lo cual, me parece central marcar, si quieren, este ejercicio que nos hemos dado, que es un ejercicio propio de la gestión del Estado y que tiene que ver con fortalecer
la trama cotidiana de la gestión y de la evaluación de lo que el Estado hace día a día. Con lo cual, para nosotros es central el hecho de marcar desde jefatura que es con los ministerios, es con cada ministerio, la veo, ahí está Natalia Aquilino, está Martín de Paula de Desarrollo Social, con muchos de los ministerios venimos como haciendo este ejercicio respecto de cómo pensar una estrategia que sea integral, que también sea federal, y ahí me parece que hay otro desafío bien importante, y es cómo llevamos herramientas para evaluar no solo los programas nacionales que nosotros implementamos en territorio, sino también cómo generamos y acompañamos en generar más capacidades en provincias y municipios para mirar la propia gestión de la política a nivel provincial y local. No quiero ocupar más tiempo porque sé que Mercedes es muy minuciosa con los tiempos, pero sí entonces señalar que estamos trabajando en esta estrategia, que esta estrategia para nosotros es un ejercicio de fortalecer capacidades estatales, y tomo lo que acaba de decir el secretario de Asuntos Estratégicos respecto de que aún en tiempos complejos es más necesario que nunca fortalecer la capacidad del Estado, fortalecer la capacidad de evaluar. Evaluar es aprender respecto de las propias acciones, es generar aprendizajes institucionales y sobre todo es permear en las decisiones de política, en la toma de decisiones de política pública. Ese ejercicio entendemos que colectivamente la Jefatura de Gabinete, en conjunto con la Secretaría de Asuntos Estratégicos, lo hace con los ministerios sectoriales, que son los que producen, ¿no?, la política pública de manera diaria y cotidiana en el Estado nacional. No quiero, porque la veo a Mercedes, me dijo 3 minutos, creo que me pasé, pero digo, como introducción, es esto lo que venimos trabajando de modo cotidiano. Me parece que este espacio es además bien importante para nosotros en términos de contar esa cocina del Estado, es decir, ese día a día en el que entendemos que generamos acciones para fortalecer capacidades. Sé que Ana y también Leandro todos los días trabajan con esta mirada, ¿no?, con la mirada de fortalecer al Estado, de un Estado más inteligente, de un Estado que piense además en clave federal, que me parece que también es un desafío que tenemos permanentemente, y en este sentido, la evaluación, si quieren, es una herramienta a la que todavía tenemos que fortalecer, pero que claramente el Estado Nacional ha dado pasos bien sustantivos, y hoy tenemos un conjunto de ministerios, y muchos de los ministerios más significativos en términos presupuestarios y en términos de prestaciones, tienen hoy áreas, programas, financiamiento destinado a la evaluación. Esto me parece que también hay que ponerlo sobre la mesa, hay que decirlo, hay que ponerlo en la agenda de la discusión, y sé que el equipo de Ana ha venido sistematizando también toda esta masa crítica de producción en términos de capacidades estatales en relación a la evaluación, con lo cual, digo, me parece que es un buen momento para ponerlo en este espacio y para comentarlo. Así que, bueno, estoy bien con el tiempo. Ana, te dejo tu lugar en la moderación, y bueno, muchas gracias por este ratito. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas, todes. Muchas gracias, Erika. Qué tema el de la evaluación de políticas públicas, la evaluación en general. Creo que todos, aunque no estemos en el gobierno, estamos en distintas partes, en distintas instituciones, estamos acostumbrados a hablar de evaluación y de hacer evaluaciones de distinto tipo, tema importante y que tiene trascendencia en todos los espacios. Y habría muchas preguntas para hacer. Voy a empezar por Ana. Ana, la pregunta es: ¿qué rol cumple
la evaluación de políticas públicas en los ejes de transformación de la función pública. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación a formar parte de este panel, a discutir un tema estratégico para la construcción de un Estado inteligente. Claramente, todo el proceso de planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, porque es un proceso integral, es el que nos permite cumplir con una serie de funciones claves que tiene la acción inteligente del Estado. La primera es tal vez la más conocida. ¿Por qué necesitamos hacer evaluación de las políticas públicas? Porque nos permite saber la efectividad de las mismas. O sea, es una construcción sistematizada de indicadores que nos permite corroborar si lo que pretendíamos en el proceso de planificación lograr con esa política pública se cumple o no. Lo que pasa que, bueno, si nos quedamos exclusivamente en esa función, que es la que suele ser más reconocida, no menor, por cierto, pero es como una función de auditoría, por decirlo entre comillas, ¿no? De salió bien o salió mal, y solamente nos quedamos con eso, no logramos tener esa acción inteligente, y por eso lo tenemos que pensar como un proceso, la evaluación como un continuo que nos permita ir haciendo ajustes en el mismo proceso de implementación de la política pública. Por eso viene de la mano permanentemente con el seguimiento, que también está bastante identificado como una de las ventajas de la evaluación, porque hay una cultura de la evaluación instalada en las burocracias públicas, en el cuerpo de funcionarios, hay áreas que existen hace mucho en el Estado que hacen evaluación. Lo que nos falta, como dice Erika, es fortalecer la coordinación de todo eso. Partimos nosotros de la base y por eso lo hicimos en la subsecretaría, en el área de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional. Trabajamos activamente en tener primero un inventario claro de cuáles son los lugares en donde se hace evaluación, qué tipo de evaluación se hacen, y después trabajar en red con todos esos organismos y con otros organismos para que establezcamos criterios claros de evaluación comunes que nos permitan tener una guía metodológica de la evaluación, y también construir instancias de capacitación, de formación, de discusión, de análisis de caso. Hay una dimensión de la evaluación que me parece que está bastante subaprovechada y que todavía no se tiene conciencia de la relevancia, que tiene que ver con la rendición de cuentas. O sea, cuando nosotros hacemos políticas públicas, gastamos plata que no es nuestra, ¿no? Digo, cuando el Estado hace políticas públicas, esas políticas públicas implican la utilización de fondos públicos con objetivos loables, pero que deben, suponiendo que siempre sean objetivos loables, pero más allá de la calificación que hagamos de los objetivos, en cualquier caso tenemos que chequear si los cumplimos, si no los cumplimos, ¿por qué no los cumplimos? ¿A qué se debieron esos desvíos para corregirlos? ¿Qué podemos potenciar para mejorarlos? Y en cualquier caso contárselo a la ciudadanía, porque son los fondos de la ciudadanía lo que nosotros administramos y son los que tienen que ser rendidos cuentas. Así que el acceso a la información pública del resultado de las evaluaciones es crucial. Me parece que una parte de la transparencia activa que se propicia, y tenemos una agencia, veo al subdirector aquí reciente, a Beatriz Anchorena, tenemos una agencia muy comprometida con la transparencia activa, tenemos que poner sobre la mesa también en las áreas de evaluación que la importancia de la evaluación tiene que ver con la rendición de cuentas y con la información a la ciudadanía de en qué se usan los recursos públicos, incluso para resistir los embates de aquellos que sostienen que el Estado no hace nada y solamente se roba los recursos públicos de la ciudadanía. Entonces también mostrar qué cosas se lograron transformar concretamente con esos recursos públicos, tenerlo fácilmente accesible, fácilmente demostrable, ayuda mucho como antídoto también para esos discursos tan proclives a la destrucción de las capacidades estatales. Entonces me parece que coordinar para poder fortalecer y mostrar hacia afuera y mejorar hacia adentro son los pasos claves en esta estrategia nacional de evaluación que estamos planteando como un proceso de producción de políticas públicas con carácter eminentemente federal,
existen los consejos federales en donde estos temas se pueden poner claramente sobre la mesa, y de hecho se ponen. Y existe el desafío más operativo de que desde esa coordinación podamos reunir todos los datos que genera el Estado, que son muchísimos, y convertirlo en información estratégica a partir de la interoperabilidad de esas bases, que es un paso que todavía no se ha logrado y que yo entiendo que es el que nos va a permitir dar un salto cualitativo mucho mayor a la hora de producir mejores políticas públicas. Yo me voy a tomar el permiso de salirme un poco del libreto que tenía preparado y hacerte una pregunta, Ana. En un estado, en régimen estacionario, digamos, un sistema de evaluación integrado del Estado, uno puede hablar de un tiempo característico para poder medir el impacto de las políticas públicas. O sea, un tiempo característico probablemente trasciende una gestión de gobierno, va más allá de una gestión de gobierno. Eso no. Depende de qué política pública, digamos. Nosotros en pandemia tomamos políticas públicas muy de emergencia. El ATP y el IFE, bueno, tenés que medir concretamente el impacto que tuvieron esas dos políticas. Hay otras políticas que tienen que ver, por ejemplo, en su momento con la entrega de computadoras a los chicos en los colegios. Bueno, ¿eso qué permitió? Permitió mejorar el rendimiento escolar, permitió la accesibilidad a los contenidos, se usó para eso, se usó para otra cosa. Esa evaluación que trasciende una gestión de gobierno tiene otra temporalidad. Lo mismo sucede hoy con las becas Progresar. Digo, pienso en aquellas que son, o la asignación universal por hijo, para irme a una más atrás todavía en el tiempo, que además requieren evaluaciones permanentes para ver si no hay que hacer un ajuste. Pero hay otras que son más de coyuntura. Entonces yo creo que la capacidad para hacer los dos tipos de evaluaciones existe. Están instaladas en el Estado. El tema es que están focalizadas en algunos nichos, poco conectadas entre sí, y falta ese impulso de integralidad y de coordinación que las potencie. O sea, mejorar la calidad del Estado integrando. Gracias, Ana. Leandro, también te haría muchas más que las que te voy a hacer. Pero yendo a financiamiento internacional, ¿cuáles han sido los avances en materia de evaluación del financiamiento internacional? Bueno, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo andan? Bueno, sin duda, uno de los primeros mandatos que nos ha dado el secretario Belis cuando iniciamos la gestión, allá por fin de 2019, y que fue mencionado incluso por el presidente de la Nación en el mensaje de apertura de sesiones del Congreso de la Nación en 2020, fue que debíamos generar la capacidad para evaluar el rendimiento, los resultados, el impacto de cada dólar proveniente del financiamiento de organismos internacionales de crédito. Entonces fue, sin duda, una de las primeras cosas y desafíos que encontramos. Esto implicó que debamos iniciar un proceso de construcción de capacidad estatal hacia adentro de la subsecretaría, sobre un universo de cartera activa de más de 220 operaciones activas que implican casi 30.000 millones de dólares en ejecución. Entonces, sin duda ha sido una gran responsabilidad. Claro, muchos de estos proyectos que son financiados con organismos internacionales tienen históricamente condiciones de evaluabilidad muy superiores a otros tipos de programas, de políticas que ejecuta en general el Estado Nacional y subnacional. Pero encontramos, cuando arrancamos la gestión, una vacancia de información estratégica sobre la contribución de estos proyectos al desarrollo nacional. Entonces, necesitábamos responder a la pregunta: ¿qué efectos concretos tienen estos proyectos con financiamiento internacional en la vida de las personas? Esa fue un poco la primera pregunta que guió el desarrollo de esta capacidad.
Y bueno, ahí primero bajo el liderazgo quiero destacar María Estela Moreno, después ahí Alejandro García, todo el excelente equipo de profesionales que logramos desarrollar dentro de la subsecretaría, que están ahí. Los saludo, también destacar una gran especialista en la materia que nos ha ayudado mucho en esto, Natalia Aquilino, que está acá presente. Gracias, Nati. Bueno, desarrollamos de la Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo una estrategia de evaluación de programas y proyectos con financiamiento internacional, con foco, y eso sí, tuvimos que tomar la decisión, digamos, obviamente no podemos avanzar con la totalidad de este universo que les mencionaba recién, sino sí con las nuevas operaciones que empezamos a estructurar desde el inicio de 2020. ¿Qué hicimos concretamente? Bueno, primero desarrollamos esta estrategia, definimos qué tipo de evaluación íbamos a estar llevando adelante, y incorporamos actividades de evaluación en estas nuevas operaciones que fuimos preparando, desde una mirada estratégica alineada con las prioridades de gobierno y también con los ODS. Desde el momento incluso de la conceptualización de esos proyectos, o sea, desde la etapa cero. Y eso hemos tenido que articular con una serie de actores, por un lado con los organismos internacionales de crédito, con las áreas de evaluación de esos organismos, que obviamente tenían sus lógicas, sus prioridades de evaluación. Bueno, tendríamos que articular con esta nueva mirada desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos, con los ejecutores, porque también, digamos, hay por un lado un interés o un objetivo específico de evaluación de un determinado programa o proyecto, pero también deberíamos incorporar esta mirada estratégica de cómo contribuir a ese proyecto específico en una política más general. Y también con los agentes evaluadores, y ahí también hemos tenido una interacción con todo el sistema nacional de universidades nacionales que hemos incorporado, y los tenemos como agentes evaluadores prioritarios a la hora de avanzar con todas las evaluaciones de los programas y proyectos. Hace muy poco, por ejemplo, hemos cumplido las 100 priorizaciones de proyectos en nuestra gestión. De esas 100 proyectos, logramos introducir actividades de evaluación en 66 proyectos, evaluación estratégica estoy hablando. Diseñamos casi 30 planes de evaluación que nos darán información sobre las capacidades de implementación de los ejecutores y sobre los efectos de los programas en la sociedad, concretamente. ¿Qué ventajas tiene esta mirada más estratégica? Bueno, en primer lugar, nos permite tener una mirada soberana para mantener un diálogo informado y basado en evidencia con el resto de los organismos internacionales de crédito, no adoptar las miradas evaluadoras que tienen cada uno de los organismos, sino que como Estado Nacional también tener una propia mirada sobre qué nos interesa a nosotros evaluar y para qué. Y esto, digamos, es la conversación global que exige, digamos, entender la efectividad del desarrollo. Nos permite también transformar la multiplicidad de datos que surgen de estos programas y proyectos en información, y también transformar esa información en conocimiento, de modo de tomar mejores decisiones a la hora de priorizar los proyectos que van a tener financiamiento internacional, y en definitiva mejorar el uso de los recursos públicos, un poco lo que Ana mencionaba sobre la rendición de cuentas, ¿no? Sobre la utilización de recursos públicos como es el financiamiento internacional. Y esta mirada estratégica es importante también para saber cómo mejorar o cómo las diferentes operaciones o las intervenciones que están en cada uno de los programas y proyectos mejoran la vida de la sociedad. Y ahí quería mencionar un ejemplo. Hemos concluido recientemente una de las primeras evaluaciones, porque obviamente lo que hemos hecho hasta ahora es sentar las bases de los proyectos nuevos para que sean evaluados una vez concluidos e implementados, pero una de las primeras evaluaciones que estamos concluyendo es una metaevaluación del programa de tarjeta alimentar, que lo mencionaba el secretario Vélez al inicio, donde se analizaron los resultados
de 170 evaluaciones de programas similares de América Latina y 75 evaluaciones realizadas en Argentina del propio programa. Esto nos permitió rápidamente conocer, por un lado, la evidencia disponible sobre la efectividad de este programa. Este programa ha tenido financiamiento de varios organismos internacionales, entonces rápidamente hemos podido saber si estamos financiando un proyecto que tenía impacto en la sociedad, que es así, efectivamente, y al mismo tiempo nos ha permitido identificar brechas de información que aún no han sido cubiertas, para que también a partir de eso podamos planificar nuevas evaluaciones de resultado, de impacto, sobre este programa muy importante. ¿Qué podemos aprender de cara a la elaboración de una estrategia nacional de evaluación que está conduciendo Jefatura de Gabinete de Ministros? Bueno, desde el financiamiento internacional tenemos quizás algunas conclusiones o aportes que podemos hacer. El primero, la coordinación con el ecosistema evaluador es clave para no superponer esfuerzos y ordenar el flujo de recursos de los distintos actores hacia las evaluaciones estratégicas que responden a necesidades de rendición de cuentas, diseño de nuevas intervenciones y corrección en las que estén las iniciativas que estén en marcha. En segundo lugar, la gestión y acceso a los datos duros de programas y proyectos son todavía un desafío enorme para implementar evaluaciones de impacto lideradas por el Estado Nacional. Es fundamental que exista una instancia coordinadora que avance en este punto, promoviendo estándares de información transversales a toda la Administración Pública Nacional. Y por último, la ausencia de un marco común compartido por el sector público sobre qué es y cómo se hace la evaluación es una vacancia que un sistema nacional de evaluación o una eventual agencia en el futuro podría contribuir a llenar como instituciones rectoras. Eso es un poco algunas ideas para compartir. Gracias, Leandro. También me salgo un poquito del esquema y te hago una pregunta. Me imagino que las capacidades informáticas de archivo de datos, eso, ¿cómo estamos? Bueno, sin ser especialista sobre estos temas, que seguramente Jefatura de Gabinete debe tener una mirada un poco más profunda sobre el estado de situación de los sistemas de información de la administración pública. Yo lo que veo es seguimos teniendo heterogeneidades a lo largo de la administración pública, con áreas de excelencia, islas de excelencia en el manejo de sistemas de información y otras áreas con sistemas muy artesanales, por decirlo de alguna manera. De hecho, para hablar del área de uno, cuando ingresamos, digamos, no teníamos un sistema de información que podía monitorear en tiempo real la ejecución de los programas y proyectos con financiamiento internacional, o lo que había eran Excel, multiplicidad de Excel que cada área dentro de la subsecretaría manejaba. Entonces nos costaba mucho saber, bueno, cómo venimos en la ejecución de los proyectos, cuántos desembolsos han sido realizados al día de la fecha, cuáles son las proyecciones. Bueno, hemos podido con mucho esfuerzo reconstruir un sistema, un tablero de control, donde hoy por hoy tenemos cargado a diario, digamos, la evolución de la ejecución de esos proyectos y nos permite tomar decisiones en tiempo real, con información precisa, donde, bueno, obviamente el contexto no hace que este tipo de áreas sean sumamente estratégicas y el flujo de financiamiento y de desembolsos no tenga ningún tipo de problema, ¿no? Así que es un poco lo que puedo decir. Gracias. Bueno, gracias a los dos, tres. Y bueno, aquí termina este primer bloque de este tema importante. Muchísimas gracias, consejera Ana María Lois, por la moderación de este panel. Muchísimas gracias y gracias a cada invitado. Queremos aprovechar esta pausa y esta oportunidad para destacar la presencia de las personas que nos acompañan de manera virtual
que en este momento estamos pareando allí en las pantallas en nuestro frente. Y por qué no, un aplauso de bienvenida a la distancia para ellos también. Gracias por estar. Bien, seguidamente entonces invitamos a los participantes del segundo panel, donde se presentará el proyecto de ley de la Agenda Federal de Evaluación de Políticas Públicas, con una introducción a cargo de Mercedes Rivolta, coordinadora de la Misión País, Democracia Innovadora y jefe de gabinete de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación. ¿Está prendido? Ah, bueno. ¿Qué tal? Les agradezco muchísimo que estén aquí. Es una evidencia más de las capacidades estatales que ya existen y la vocación por lo público que sentimos todos los que día a día trabajamos en el Estado. Estamos pensando una temática fundamental que es la devaluación. Estamos pensándonos desde el Estado y para el Estado una política pública que, como decía el secretario Vélez, tiene que ver con no solamente con mejorar las capacidades estatales, sino también cómo conseguir evidencia de cómo esta acción del Estado, estos recursos del Estado, se aplican y le llegan a la gente, al hombre común, al ciudadano de a pie, y cómo le cambia la vida, digamos, ¿no? Entonces, no es solamente una política pública que tiene que ver con un modelo teórico, sino tiene que ver con cambiarle la vida y mejorarle la vida a la gente. Nosotros, desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos, desde hace un año más o menos, estamos trabajando en conjunto con el ecosistema de evaluación. Yo no formo parte del ecosistema de evaluación, pero tuve la suerte de poder conocer a todos ustedes que sí forman parte, que vienen trabajando desde hace muchos años en el tema, tanto desde el sector académico como desde los organismos. Y en conjunto empezamos a pensar cómo habíamos avanzado, qué es lo que nos está faltando y cómo podemos mejorar. En ese sentido, como dijeron Ana María, Ana, Erika, hay muchísimas capacidades instaladas en distintos organismos y hay otros organismos que todavía no han tenido la oportunidad de desarrollar áreas de evaluación. Hay muchísimos datos que tiene el Estado, pero nos falta dar un paso más en el sentido de poder disponibilizar esos datos para que todos podamos hacer evaluación de las políticas públicas que nuestros propios organismos llevan adelante. Así que este es un momento muy especial donde estamos empezando un trabajo con Jefatura de Gabinete, ayudándolo, digamos, desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos, apoyándolos, ¿no? Más que nada, y aprendiendo de lo que han desarrollado en Jefatura, para poder dar un paso más y construir esta red que permita coordinarnos, que nos permita disponibilizar y aprovechar los datos para construir información y que nos permita también darle una mirada federal donde haya un aprendizaje recíproco. Porque a veces nosotros desde Buenos Aires pensamos que le tenemos que dar herramientas a las provincias y en realidad me da la impresión que tendríamos que salir a aprender de las provincias. Yo hace muy poquito estuve en La Rioja, mi tía cumplía 93 años y quise ir al cumpleaños, y me di cuenta que es una provincia que tiene un equilibrio estable extraordinario. No hay villa miseria, no hay gente viviendo en la calle, digamos, mejor que la ciudad de Buenos Aires, digamos, ¿no? Y a mí me gustaría aprender de La Rioja cómo llegó a ese estándar. Entonces creo que la mirada federal que nosotros podemos plantear en esta estrategia nacional y federal de evaluación nos va a ayudar también a poder generar más capacidades en el Estado. Así que bueno, nada más que eso, les quiero agradecer. Estuvimos trabajando en un proyecto de ley que
el secretario acaba de convertir digamos, nos dio tarea de repensarlo, seguirlo trabajando, y tiene razón, porque en el momento que nosotros empezamos a trabajar el proyecto de ley había una situación determinada, ahora hay otras necesidades y tenemos que dar respuesta a esas necesidades. Así que bueno, nada más que esto, agradecerle muchísimo a Diego, a Roxana y al diputado Arroyo, que lo veo ahí en Zoom, y nada, lo dejo a Diego moderando el panel. Muchísimas gracias, Mercedes Rivolta, por sus palabras. Y damos paso ahora al señor Diego Gutiérrez, secretario de Carrera Administrativa y Convenios Colectivos de Trabajo de UPCN, quien moderará el segundo panel en esta tarde. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La idea es avanzar un poco en este tema, sobre todo en aquel aspecto que hace más a nuestro Congreso Nacional. Por ello, le quería preguntar, como para comenzar, a la señora diputada, ¿cuál es la importancia de avanzar en este proyecto, en este sentido, en esta iniciativa que tiene el presidente, buscando un consenso parlamentario en esta materia, que es el tema de evaluación de políticas públicas? Bueno, buenas tardes. Antes de contestarte, Diego, permitirme agradecer a la Jefatura de Gabinete, a Juan Mansur, al Secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, muy especialmente a vos, Mercedes, que me has permitido participar de todo este encuentro y trabajar en conjunto, ¿no? Gracias, Diego, por moderar, y también al panel anterior. Yo estoy encantada de poder hablar de políticas públicas, y estoy encantada de ser de Tucumán, que una provincia, la provincia más pequeña, hoy tenga representación en esta emblemática casa de gobierno que es de todos los argentinos. Y cuando yo me apasiono con este tema, porque hace 32 años que trabajo en la salud pública, soy médica, doctora en medicina, soy profesora de una cátedra, y he liderado espacios de gestión de hace 32 años. Estoy apasionada de lo que es la gestión pública, y he aprendido de muchas personas, de tanta gente, pero he aprendido en el territorio. Siempre yo digo, yo no soy de escritorio, soy de territorio, y me encanta decirlo, porque lo siento así. Y hoy, cuando me decían Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, yo digo, wow, es lo que necesitamos, es lo que queremos, es lo que hemos trabajado todos años haciendo estas políticas públicas que lleguen a la gente. Sabemos lo que son las políticas públicas, siempre hablamos de políticas públicas. ¿Y qué hacemos por las políticas públicas? ¿Cómo las medimos? ¿Cómo las implementamos? ¿Cómo las gestionamos? Así que bueno, yo un poco quería contarles cómo lo habíamos hecho en Tucumán, pero también quiero responderte la pregunta, Diego, porque tengo poco tiempo, y Mercedes no me va a dejar. Pero yo creo que las políticas públicas nacen desde el territorio. Creo que las políticas públicas nacen de esa necesidad, de ese problema de la gente, y que los que estamos trabajando en ese ministerio, en el lugar donde nos toque, en esa institución, tenemos que escuchar esos problemas y plantear nosotros mismos cuáles son las políticas públicas más adecuadas en ese momento y en ese lugar. Y es así como empezamos a trabajar nosotros hace muchos años en el Ministerio de Salud. Y les cuento que elaboramos, por supuesto, porque yo creo que las políticas públicas, estoy convencido, hay que escribirlas. Las políticas públicas que no estén documentadas, no la podemos medir, no la podemos controlar, no la podemos evaluar ni nada. Y acá hay dos conceptos que me gustaría compartirlos con ustedes. Nosotros empezamos a hacer todo un plan rector de nuestra gestión, y ese plan rector también es dinámico. Está en las políticas públicas, pero las políticas públicas cambian, y es dinámico. Y ese dinamismo es importante, porque nos da esa visión del control, de la evaluación. Pero acá hay dos conceptos que me encantaron en cuanto a la Agencia Federal de Evaluación. Dos palabras que me encantan. El federalismo, no tan solo que quede plasmado en las palabras, sino en los hechos. Hoy queda plasmado acá que alguien de Tucumán, una diputada de Tucumán, que he tenido la oportunidad de hacer gestión, transmitiendo lo que he aprendido, y escuchando también y aprendiendo, ¿por qué no? Siempre aprendemos. Pero eso de federal
me encanta porque las provincias podemos, vos lo dijiste recién, podemos transmitir algunos modelos exitosos de políticas públicas y algunos que no hayan sido tan exitosos también lo podemos decir, para no cometer los mismos errores. Y creo que en eso tenemos que tener la honestidad intelectual, que a mí siempre me gusta eso de decirlo, ¿no? Porque uno habla de transparencia, todos queremos, todos los que estamos acá, que nos une esta pasión por la parte pública, por las políticas públicas, hablamos de transparencia. Yo quiero ser un Estado inteligente, obvio, todos queremos tener un Estado inteligente, un Estado transparente, un Estado eficiente. ¿Quién no quiere tener eso? O sea, que no sea un speech de solo un sector o un grupo de personas. Todo lo que estamos comprometidos en esto de trabajar en políticas públicas, queremos ese Estado eficiente, inteligente, superlativo. Bueno, para eso tenemos que empezar por esto. La agencia nos va a dar la ley. ¿Para qué la ley? Porque la ley nos va a dar ese marco legal que necesitamos para trabajar todo en el mismo camino. Esas políticas públicas que hemos elegido, esas políticas públicas que queremos evaluar, que queremos medir, que queremos controlar. Para eso hay que sistematizar, hay que protocolizar y compararnos unos con otras provincias. El federalismo, la evaluación, poner en valor qué es lo que estamos haciendo, bien, mal, cuáles son nuestros indicadores, cuáles son los resultados. Y también, ¿qué hacemos con todos estos datos? Son muchos datos. Nosotros hicimos muchas cosas, he tenido la posibilidad de hacer, de planificar, de medir, de controlar, y después nos encontramos con gran cantidad de datos, esa Big Data que hoy, porque también es innovadora, trae todas las palabras que a mí me gusta: federalismo, evaluación, innovación. Y yo creo que todos los que estamos acá queremos que las políticas públicas tengan esas características. Y cuando veo que es innovación, hicimos un congreso con el MIT diciendo, ¿cómo analizamos esta Big Data que tenemos? Tenemos tantos datos. Bien, bueno, ¿cuál es el objetivo nuestro? ¿Qué queremos medir? ¿A dónde queremos llegar? Todo eso creo que esta agencia nos va a permitir cerrar eso que en cada provincia hemos desarrollado como hemos podido, como hemos querido, como hemos creído que era lo mejor. Y cuando dicen el Estado, nosotros tenemos en Tucumán un control muy estricto de los gastos públicos y tenemos un tribunal de cuentas que hacemos el preventivo, el posterior, datos muy estrictos, y siempre nos dicen a nosotros transparentar, acceso a... Yo digo, yo transparenté todo, estuve en el Ministerio de Salud Pública y transparenté todo, mis actos del primer día hasta el último día, todo está escrito, todo está documentado, todo en la página. Pero acá hay que transparentar todo tiene que transparentarse para que un Estado sea creíble. Hoy más que nunca necesitamos de esa transparencia, hoy más que nunca necesitamos darle certidumbre a nuestra gente. Y la certidumbre, ¿cómo le vamos a dar? Diciéndole cómo hemos sido deficientes, cómo hemos gastado, en qué hemos gastado, cuáles han sido nuestras políticas públicas y qué impacto tuvieron nuestras políticas públicas. No podemos decir, sí, es una política pública. Sí, bueno, ¿cómo impactó esa política pública? Bueno, eso es lo que hicimos durante tanto tiempo, tantos años, así que hoy estoy muy encantada de poder participar y de poder trabajar en esto este consenso y estas ideas y traer ideas y demás. Y creo que las políticas públicas también, algunas veces cuando vienen de nación, las políticas públicas, si quieren bajar a las provincias, son difíciles de poder cumplimentarlas. Creo que las políticas públicas, empezar por las provincias y llevarlo a lo macro, por ahí funcionan mejor o podemos tener mayor éxito en cuanto a la evaluación de esas políticas públicas. Hay muchas cosas para hablar. Hoy necesitamos de esta ley. Por eso quiero, y le proponía a Mercedes al principio, de hacer toda esta charla, estos foros, o como queramos llamarle, de manera regional, con la región del Norte Grande, para poder transmitir lo que se va haciendo, lo que estamos haciendo y a dónde queremos llegar. La ley nos va a dar este marco regulatorio para darle sostenibilidad al tiempo, para darle, para que esto pueda continuar a pesar de los diferentes gobiernos que lleguen. Y creo que tenemos que, hoy que se dice por ahí, no es prioridad esta temática. Yo creo que sí, cuanto más incertidumbre hay, más certidumbre tenemos que dar a la gente y más tenemos que mostrar todo lo que hacemos. Así que estoy convencida que este es el camino. Gracias por darme una participación y poder aportar
lo que uno ha trabajado durante tantos años y poder aprender de todos ustedes. Si bien hizo alguna mención al tema, lo que le queríamos preguntar también era cómo considera que se pueden revalorizar las experiencias de las provincias en esta materia de evaluación. Nosotros tenemos que tener en cuenta que todas las políticas públicas tienen que ver con esto de la respuesta a las prioridades de la gente. Hay instituciones que van a tener distintos objetivos, distintas metas. Yo, por ejemplo, si uno habla del sistema de salud, la pandemia nos interpeló a todos. La pandemia ha sido el mejor ejemplo de aplicar políticas públicas, controlar, evaluar y cambiar, y con la que mejor le íbamos. Yo creo que si no hicimos un ejercicio intenso en la pandemia, lo que estuvimos al frente de la pandemia, me tocó el Ministerio de Salud, eso ha sido un ida y vuelta de políticas públicas increíble. Hemos formado equipo para eso y hemos trabajado. Y eso nos da la experiencia hoy para estar sentados acá y decir, de esto hemos aprendido. Si no lo hacemos hoy, ¿cuándo? Hoy es el momento. Creo que hoy es el momento y tenemos que hacerlo esto muy universal. Y creo que es el momento ideal porque tenemos ese ejercicio. Desde distintos lugares lo podemos mirar, depende de cada uno de qué lugar estuvo o de qué lugar está. Pero hoy es el momento de poder en práctica todas estas políticas públicas, medirlas y controlarlas y evaluarlas por el ejercicio que tenemos y que esta experiencia de 2 años desagradable y demás, pero que nos sirve mucho. No contesta la pregunta de todas maneras, creo. Muchas gracias. Mercedes. Sí, no, tenemos el Consejo Federal de la Función Pública, que es una institución de muchísimos años, que inclusive, no sé, debe tener más de 20 años, ¿no? 30 años, bueno, que nuclea a todas las provincias y nuclea a todos los expertos de las provincias de las distintas gestiones. Y creo que ese es el lugar donde todos podemos empezar a trabajar el tema. Y comparto con Rosana que esta experiencia de estos 2 años de la pandemia, como decía Ana, el IFE, digamos, todas las medidas que se tomaron y que se iban evaluando sobre el terreno porque había que dar respuesta inmediata a la situación, creo que este ejercicio nos pone en mejorables condiciones como para ya ponernos a trabajar en el tema de generar un espacio de coordinación general, federal, sobre evaluación. Muy bien. Bueno, le vamos a ceder la palabra ahora al diputado Daniel Arroyo. Buenas tardes. Le queríamos preguntar cómo esta iniciativa puede aportar a la consolidación de una democracia innovadora. Daniel está muteado. Daniel, estás muteado. Ahí estoy. Bueno, ¿me escuchan bien ahora? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto realmente compartir este panel. Trabajar sobre un tema que a mí me parece que es clave, que es la evaluación. Soy un promotor de la evaluación de las políticas públicas. Quiero verdaderamente incentivar el debate del proyecto de ley, transformar en ley, tener una agencia y poder en los próximos años evaluar y hacer seguimiento de qué hacemos y qué no hacemos en el Estado y cómo ir mejorando situaciones tan críticas como las que tiene que enfrentar la Argentina. Yo diría 3 cosas así como de inicio. La primera es que son pocas las políticas públicas. ¿Qué no es una política pública a mi modo de ver?
una prueba piloto no es una política pública. Una política pública tiene que ser de escala. Es decir, si hay 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan en Argentina, y uno encara un programa para 200, para 500 jóvenes, es una acción, es una línea de trabajo, pero no es una política pública. Tiene que ser en escala el problema. Entonces, yo partiría de la base y creería que la agencia tiene que concentrarse en las políticas públicas que existen en Argentina, que son aquellas, primero, que tienen escala, que tienen un volumen de llegada significativo de acuerdo al problema. Diría que hay algunas políticas públicas en el Estado y muchas acciones, muchas líneas de trabajo, pero en esencia empezaría por el esquema de que hay algunas políticas públicas y tienen que ser de escala. En segundo lugar, diría, una política pública no es sensibilización, no es una idea, tiene que transformar una realidad. Escuché en el panel anterior que hablaban de la tarjeta alimentaria y de una evaluación. Es un caso concreto de alguien que tiene una tarjeta, compra alimentos, mejora la calidad nutricional. Hay que evaluar sobre un hecho concreto. Diría, segundo punto es ese, a mí me parece que una política pública no es capacitación solamente, no es sensibilización, no es construir una idea, sino es una transformación de lo que se está trabajando. Y en tercer lugar, tiene que ser duradera una política pública, tiene que sostenerse en el tiempo. Si se sostiene mucho en el tiempo y se transfiere de un gobierno a otro, es una política de Estado, pero no puede ser un flash, no puede ser un momento. En ese sentido, y planteando sobre esa base, a mí me parece que es clave tener una agencia y poder evaluar políticas públicas. Yo partiría de la idea de que nosotros en Argentina tenemos un mejor Estado que hace años, más profesionalizado, con más gente preparada, por varias razones, entre otras porque los salarios estatales se equipararon con los salarios privados ya hace tiempo en la Argentina, y eso posibilitó que muchos profesionales de distintas características fueran al Estado. Así, partiría de la idea de que hay una capacidad técnica importante del Estado. He tenido la suerte de recorrer varios países de América Latina y siempre me quedó claro la idea de que hay una masa crítica, un conocimiento, capacidad de diseño muy importante en la Argentina. Yo diría que en la Argentina tenemos una capacidad técnica significativa, que ha mejorado y que se diseñan mejores políticas públicas, y por eso la evaluación seguramente es el paso siguiente. Segundo, una parte del problema que veo es que en general la descoordinación de áreas del Estado, y creo que es un problema histórico de la Argentina, hace que quienes diseñan buenas políticas públicas las lleven adelante con 30 centavos. Y que ahí es parte de la dificultad. Yo me imagino una agencia que también ayude a la coordinación de medidas. Sacando algunas políticas públicas que son muy sectoriales y muy específicas, la mayoría requieren de articular con jefatura de gabinete, con 2 o 3 ministerios, sostenerse en el tiempo, generar contraprestaciones de distinto tipo. Ahí diría, así como hay más capacidad técnica en el Estado de la Argentina, es evidente que tenemos un problema serio de coordinación histórica, no de este momento, ni del gobierno anterior, ni del anterior, y que requiere también, me parece a mí, una agencia, mecanismos de ayuda a la coordinación, a la articulación. No es posible, en el nivel de problemas que tiene la Argentina, de las dificultades que tiene la Argentina, encarar acciones solo desde un área, de un ministerio, desde un sector. Si es alguna política pública muy específica, sí, pero las que son en materia social, en materia económica, las que tienen que ver con el mundo del trabajo, las que tienen que ver con la educación, no pueden diseñarse o articularse solo en el Ministerio de Educación, o solo desde el Ministerio de Desarrollo Social, o solo del Ministerio de Trabajo, de Economía. Diría que hay una segunda cuestión. Yo me imagino una agencia que nos ayude mucho en el tema de coordinación de políticas públicas, coordinación de áreas. Creo que hay una deficiencia importante. Y la tercera, que creo que es la mayor eficiencia que tiene la Argentina, es la que tiene que ver con la falta de sustentabilidad, de darle continuidad a las acciones que se encaran. Y eso yo creo que es la falta de un presupuesto sostenido. El hecho de que hay que ir peleando permanentemente el presupuesto. Estamos en un contexto muy difícil, particularmente estos días en Argentina, pero de historia argentina de los últimos años. Son áreas que encaran algunas políticas públicas, que las diseñan bien, que tienen dificultades de apoyo y de articulación con otras áreas del Estado, y que sostener ese presupuesto en el tiempo cuesta mucho cuando cambia el ministro, cuando cambia el que firma, o cuando
se van alterando las prioridades. En ese sentido, yo creo, le doy un gran valor a la agencia, no solo en términos de evaluación ex post, no solo que evalúe qué se está haciendo, cómo se está haciendo, qué impacto tiene tal política pública, sino también en ayudar a coordinar, en ayudar a articular, a buscar otras áreas, a hacerlo federal, como estaban planteando, y lo decía Rosana, y me parece de un valor importante lo federal, pero también a sostener mecanismos de presupuesto. Yo lo que aprendí desde el Parlamento es que una ley, para que se transforme en una política pública, tiene que tener una fuente de financiamiento. Y esa fuente de financiamiento, si está establecida en el presupuesto, va a durar. Es decir, si tal programa es el 0,02% de tal presupuesto, de tal partida presupuestaria, va a sostenerse en el tiempo. Entonces, me parece también que sería importante que la agencia colabore, ayuda, a definir también qué características, más allá de hacer evaluación ex post, ayuda en el diseño no solo de las áreas que arman políticas públicas, sino de dónde conseguir presupuesto, de qué manera, cómo sostener el presupuesto, cómo articular con otros y cómo evaluar el impacto. Ahí me parece que está el principal valor, le doy un valor grande a la agencia y a la dimensión federal. Agrego dos cositas más breves en esta introducción. Una que tiene que ver con lo que también planteaba Rosana, lo territorial. Las políticas públicas, en términos generales, en Argentina vienen de abajo hacia arriba, vienen desde el desarrollo local, desde los territorios, desde los municipios, desde las provincias, desde experiencias que se dan. Pero para tomar escala, para transformar profundamente realidades de un país que tiene 24 provincias y 2.200 municipios, se requiere también de un apoyo nacional muy fuerte. O sea, creo que no es tiempo de enlatados, de inventar programas a nivel nacional que bajen como sea, de la manera que fuera, y que cada municipio tiene que adaptarse o cada provincia tiene que adaptarse, pero sí es tiempo de darle escala, dimensión, volumen a lo que viene desde el territorio, lo que viene desde abajo. Eso me parece que es un punto clave. Diría que lo más innovador sucede en las provincias y los municipios, pero que solo para que eso se transforme en una política pública nacional tiene que tener un volumen, una escala, capacidad de articular con otros, y eso tiene que tomarlo el Estado Nacional. Y la otra cuestión que me parece sustantiva es definir lo que son las políticas públicas estratégicas, es decir, cuál es el modelo de desarrollo de Argentina, para dónde vamos en los próximos años, cuáles son los 4 o 5 ejes centrales, determinantes para los próximos tiempos, y ahí poner mucho el acento. Yo creo que hay 4 o 5 ejes que van a marcar los próximos 10 o 15 años de la Argentina, que requieren una transformación profunda, y me imagino una agencia que colabore también en esa dimensión. Un eje para mí clave es una reforma profunda de la escuela secundaria, y una escuela secundaria moderna, tecnológica, del siglo XXI, más flexible, vinculando escuela y trabajo. Así como lo digo yo, es fácil. Ahora, transformar una política pública, hacer una reforma profunda educativa, requiere interacción provincia, municipio, diseño, una agencia que vaya acompañando. Para mí ahí hay un desafío. Un segundo desafío que a mí me parece que es clave para los próximos tiempos es la transformación de los programas sociales, pero no en debates de títulos, sino una transformación profunda de un país que tiene 45% de informalidad laboral, 37% de pobreza, antes de la actual corrida cambiaria y antes del desacople tan fuerte de la situación económica hoy, con lo cual es muy evidente que estos datos ya han quedado desactualizados. ¿Cómo generar una transformación profunda? Debatir lo que pasa en el mundo sobre programas de ingreso universal o de reducción de la jornada laboral o los mecanismos de debate. Hacia ahí me parece que también va. Y marcaría uno tercero, yo creo que hay más, pero un tercero que es clave para adelante, y es el modelo de desarrollo productivo de la Argentina. La Argentina es siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Siglo XIX son 4 millones de personas que viven en 4.400 barrios hacinados, sin agua, sin servicios básicos, sin lo mínimo. Siglo XX somos la mayoría que laburamos, la llevamos como podemos y nos vamos insertando en el sector público y el sector privado. Siglo XXI son los unicornios, los jóvenes más vinculados al siglo XXI, al mundo del conocimiento. Bueno, si algo queda claro en Argentina, es que no hay derrame. Si le va bien al siglo XXI, no necesariamente le va bien al siglo XX, al siglo XIX. La Argentina tiene que crecer en base a soja, minería, sector financiero, industria del conocimiento, software, pero también, para llegar a todo, en base a construcción, textil, producción de alimentos, cuidado de personas, reciclado, que hace los manos de obra intensivos. Bueno, yo me imagino una agencia muy activa, no solo en la evaluación ex post,
no solo en la recolección de información, sino también definiendo cuáles son las políticas públicas estratégicas o cuáles no, cómo hacemos para meter a todos los argentinos en el siglo XXI, qué características tendría que tener una reforma profunda de la escuela secundaria o de los programas sociales, o la cuestión estratégica. Diría simplemente en esta primera intervención que creo muy necesario, soy un promotor de la ley, me parece realmente que necesitamos una agencia, necesitamos un sistema de evaluación, pero me imagino un sistema de evaluación muy activo, muy metiéndose en todo y atendiendo, para mí, el problema, los dos problemas más críticos de las políticas públicas en Argentina son la falta de coordinación de las áreas, cada uno hacemos lo que podemos, como podemos, y la falta de presupuesto sostenido. Me imagino una agencia en ese plano muy activa, creo realmente que necesitamos aprobar la ley y que es un paso hacia adelante significativo en un contexto donde hay tanta gente que la pasa mal y tanta dificultad para poder llevar adelante acciones concretas del Estado. Tengo otra pregunta para el diputado. ¿Cuál considera usted que es la contribución que puede hacer contar con la información sobre los resultados de las políticas sobre el fortalecimiento de las capacidades estatales? A mí me parece que la información es clave, pero que en la Argentina tenemos que construirla mientras vamos andando. Tengo una mirada un poco heterodoxa de cómo generar mecanismos de evaluación y de seguimiento. Hace muchos años, cuando yo era secretario de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, no en esta etapa fui ministro, sino estoy hablando del 2003 al 2007, me tocó ir a renegociar un préstamo que teníamos con el Banco Mundial para el Ministerio de Desarrollo Social de ese momento. Y me acuerdo que un punto clave era para la evaluación armar un grupo de control. Me decían, mira, tenemos que armar un grupo que lleve adelante tal política pública, otro que no, entonces vamos a poder en el tiempo tener información y saber qué está pasando. Y yo pensaba, eso no tiene ningún sentido, digo, más allá de que es éticamente reprochable, no tiene ningún sentido, porque la dinámica, porque el contexto, porque hay tal nivel de disparidad y de situaciones diversas en las políticas públicas, que no tiene mucha lógica eso. Lo que trato de decir es, me parece que tenemos que construir sistemas de información dinámicos, reales, pero generar acciones con la información que tenemos disponible. Es decir, es un mecanismo la construcción de información, es un mecanismo tener datos, base de información, pero siempre en nuestros países, y hablo por otros países de América Latina, donde me tocó a mí hacer evaluación de políticas públicas en otros países de América Latina, siempre esa información es imperfecta, siempre está más o menos, siempre tenemos que combinar lo cuantitativo con lo cualitativo. En ese sentido diría, yo le doy mucha importancia, de hecho en el Ministerio de Desarrollo Social creé una unidad de información, creo que es el insumo clave para desarrollar políticas públicas, pero hay que tener en cuenta que así como la agencia, para mí, tiene que ser flexible, adaptarse a las distintas realidades, los sistemas de información también tienen que adaptarse a las demandas, a las necesidades, tienen que construir con lo que hay y en función de eso cruzar tres datos, hacer una evaluación cualitativa y arrancar. ¿Sí? Diría que el proceso de construcción de la información no nos pare lo necesario de la velocidad de una política pública. Que el proceso de construcción de información sea útil, acompañe, vaya junto, pero nosotros tenemos tantos problemas y tantas necesidades de tener políticas públicas activas, reales y rápidas, que hay que hacerlo concomitantemente. Y en ese sentido, yo soy medio fanático de combinar sistemas de información cuantitativos, cualitativos, más tres datos y en función de eso poder encarar. No, lo que no creo es que una política pública necesaria en la Argentina, sobre el tema que fuera, pueda estar esperando procesar información que no existe para poder llevarse adelante. Creo en esta dinámica activa de interacción permanente y además me parece que el Estado en Argentina tiene los profesionales que lo saben hacer en las distintas áreas. Tiene profesionales con historia, con trayectoria, con conocimiento, muy preparados, muy vinculados a las universidades. O sea que esta adaptabilidad permanente para diseñar, para generar políticas públicas, para articular, para generar información, hay que hacerlo todo junto a la vez, todo rápido. En ese plano diría que sí, lo veo como muy necesario, pero no soy de los que creen
que hasta que no tengamos todo el sistema de información cerrado, no podemos diseñar políticas públicas, básicamente porque los problemas son muy urgentes en Argentina y requieren acciones del Estado rápidamente. Muchas gracias. Gracias. Mercedes, ¿querés agregar algo más? Gracias. Yo quisiera destacar, que me olvide, el fundamental rol que cumplen las universidades. En Argentina, las universidades han desarrollado carreras, especializaciones y profesionales, han formado muchísimos profesionales que son muy reconocidos en la región. No solamente reconocidos acá en Argentina, sino también en la región, y yo creo que ha sido el semillero del cual se han nutrido los distintos ministerios como para tener estos equipos de excelencia que nosotros conocemos. Y también quisiera destacar el rol de las trabajadoras y los trabajadores del Estado, que están siempre, que llevan adelante las políticas públicas, que han atravesado las situaciones más difíciles, y que gracias a ellos se llevan a la práctica y le cambian la vida a la gente. Entonces, creo que es importante que destaquemos no solamente el rol digamos, de la academia, de los profesionales, sino de las trabajadoras y los trabajadores que todos los días, día a día, ponen el cuerpo y, digamos, llevan adelante las acciones de política pública. Solo eso. Muchas gracias. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Diego Gutiérrez, por la moderación de este panel y muchísimas gracias a cada uno de los panelistas, muy amables. Vamos a dar paso a continuación a la instancia de preguntas. Las personas que deseen hacer preguntas a los panelistas o al moderador inclusive, ¿por qué no? Tienen la posibilidad de levantar la mano, concretamente, brevemente formular las preguntas que consideren oportuno. Levanta la mano quien esté interesado o interesada. ¿Todo ok? Bien, no va a haber preguntas por el momento, por lo menos. Vamos a acotar entonces que aquellas personas que quieran hacer alguna sugerencia o plantear alguna idea, tienen la posibilidad de hacerlo a posteriori, ¿sí? Finalizado este acto de manera formal. A todos, muchísimas gracias, bienvenidos, que tengan un excelente resto de jornada y hasta siempre. Muy buenas tardes. Gracias a todos.